Muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia en el Ateneo Jovellanos. Estamos en la segunda sesión de los cursos de los martes, en el ciclo titulado Un mundo convulso, claves geopolíticas. Hace 15 días, yo creo, Francisco, que estuviste aquí, y es la segunda de 4 sesiones que va a haber. Y nada, yo creo que ya conocen al ponente, porque yo creo que la mayoría de ustedes estuvieron hace 15 días. Y hoy nos va a hablar de las guerras modernas, cómo se combate en el siglo XXI. A mí se me ocurre que luego podría ser en el debate, si comparamos la guerra de Irak, o sea, es cambiar una K por una N, la guerra de Irak en 2004 y la guerra de Irán en 2026, entiendo, Francisco, que habrá habido muchos cambios, más que una letra, tanto en estrategia como en tecnología, etcétera, y supongo que en el debate luego pues seguramente saldrá la guerra actual de Irán. Pues nada, agradecerles su presencia aquí hoy. La tercera sesión habrá una prolongación mayor de tiempo, será en junio, ya avisaremos la fecha como siempre hacemos con antelación, y la cuarta y última sesión sería ya después del verano, posiblemente en el mes de septiembre. Pues como no quiero hacerles perder el tiempo, cedo la palabra a Francisco García Campa y gracias una vez más por tu presencia en el Ateneo Jovellanos. Pues muchas gracias a todos, especialmente. Muchas gracias a todos, especialmente a los que ya vinisteis a la anterior charla sobre el retorno de la geopolítica, y allí hablamos de que si la geopolítica no había muerto, por desgracia, las guerras tampoco. Y hoy vamos a hablar de guerras modernas. Bueno, usando un término de un conocido, Triana, él llama guerras posmodernas, pero no quise copiarle el título para que no me dijese que le había robado el nombre. Entonces vamos a hablar hoy de guerras modernas. Y ahí tenemos algunas de las herramientas que se están empleando en estas guerras, ¿no? Drones, guerra híbrida, IA, guerra de salvas y disuasión nuclear. Básicamente, estos son herramientas para el tipo de guerra. Y vamos a empezar viendo un poco este tema muy importante. La guerra no ha desaparecido, ha cambiado de forma. Y esto es muy importante. De hecho, hay guerras que puede que no te des cuenta que estás en guerra, y en ese momento estás perdiendo la guerra. Eso es las llamadas guerras en la zona gris. Hay países que a lo mejor estamos ante un conflicto militar, pero con herramientas no militares, y puede que no nos estemos dando cuenta, y en el momento que queramos darnos cuenta, ya hayamos perdido la guerra, porque no todas las guerras son enfrentamientos militares. Y esto es algo importante que vamos a ver hoy en profundidad. Tenemos en estas guerras que cambian de forma, nuevas tecnologías, nuevos actores y nuevos campos de batalla. De las tecnologías vamos a hablar mucho, de los actores hablaremos de alguno, pero lo importante es lo que dice abajo, nuevos campos de batalla. Yo soy un amante de Roma, mi primer libro es sobre Cayo Mario, el fundador de las legiones profesionales romanas, y ellos lo tenían claro, iban al campo de Marte a instruirse y al campo de batalla a luchar, que era donde llegaba una flecha o donde llegaba una lanza, y eso era el campo de batalla. Con las armas modernas se aumentó el alcance de las armas y ya eran 100 metros. Y el campo de batalla era un lugar un poco más grande. Cuando llega la artillería se aumenta un poco más. Cuando en la Primera Guerra Mundial llega la aviación, aumenta un poco más. Y en la Segunda Guerra Mundial, con los aviones estratégicos de largo alcance, aumenta un poco más. Pero claro, en el siglo XXI, con las herramientas que vamos a ver, el campo de batalla puede ser una guerra sin contacto. La que tienen Israel e Irán, es una guerra sin contacto. Bueno, sin contacto, digamos, entre personas. Contacto físico sí, ¿vale? El hardware, que es un misil, le da. Pero no es una guerra convencional en un campo de batalla convencional. Entonces tenemos una forma nueva de campo de batalla, que es un campo de batalla que va más allá del espectro físico.
está también el espectro psicológico, el campo de batalla de la guerra cognitiva, en la que la mente del pueblo, de un país, es también el campo de batalla. Una guerra entre Ucrania y Rusia también tiene campo de batalla en Europa. La Unión Europea, sus ciudadanos, reciben mensajes, armas de una guerra cognitiva. ¿Para qué? Para que Europa no apoye a Ucrania. Eso es también campo de batalla, ¿lo entendéis, no? Va más allá de lo que ordinariamente entendemos por campo de batalla. Tenemos lo que decías antes muy bien de la guerra Irán-Irak. Vale, podemos decir que la guerra de Irak del 2003, cuando Estados Unidos empezó la guerra, lo empezó con la búsqueda de una guerra relámpago, empleando la Blitzkrieg versión Schwarzkopf, que era el jefe de la guerra del Golfo, y también lo que se empleó para llegar a Bagdad lo antes posible, ¿no? Pero lo más importante de esa primera guerra y de la segunda del Golfo, es decir, la guerra del Golfo y la guerra de Irak, como se conocen, es el shock and awe. Es un ataque tan masivo y contundente en las primeras horas que al enemigo no le queda capacidad de reacción. Destruyes con una lluvia como a Saddam de 500 Tomahawks el primer día y ya no tiene mando de control, no tiene centros operativos y no tiene forma de responder. Y solo entra ya el desgaste que viene en la segunda fase. Básicamente, una versión de shock and awe es lo que pasó el primer día de la guerra actual, cuando deciden atacar 12 horas antes de lo que tenían previsto, porque por inteligencia Humming y OSINT, es decir, OSINT no, de señales, habían localizado que Ali Khamenei estaba reunido con la cúpula militar iraní y decidieron atacar justo en ese momento. ¿Para qué? Para decapitar al régimen y que no tuviese capacidad de respuesta. Es decir, buscaban una guerra rápida. Alguien dirá, no, pero ya llevan 3 semanas. Bueno, eso en la historia militar es rápido. Hay que ver cuánto dura más, ¿vale? Superioridad tecnológica, importantísimo. Solo puedes hacer un shock and awe si tienes superioridad tecnológica real. Por ejemplo, Rusia, cuando intentó atacar Kiev, lanzó sobre un aeropuerto el más importante militar ucraniano 5 misiles. Y ninguno impactó en las pistas. No es un shock and awe, eso es un querer y no poder. Entonces, no puedes hacer una guerra rápida si no tienes la capacidad para aplastar el mando y control rápidamente del enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Que entras en la segunda fase, una guerra prolongada. Guerra Irán-Irak. Cuando Saddam Hussein decidió invadir Irán para tomar los pozos petroleros en la zona árabe de Irán, es la zona actual del Azwad, es esa zona, digamos, donde Irán saca todo el petróleo, no es persa, son árabes, son chiitas, pero tienen más que ver con los iraquíes que con los iraníes. Y Saddam Hussein en su momento decidió conquistarlo, como no tuvo la fuerza suficiente para hacer una guerra rápida, e Irán fue capaz de frenar el ataque y contraatacar, y contraatacó de una forma que parece que se nos olvida, usando a los Basij, que oís hablar de ellos ahora seguro en los telediarios y tal. Esos Basij en su momento eran grupos voluntarios, había unidades de niños de 15 años, les daban una llave que la colgaban al cuello para entrar en el cielo. Los mandaban a limpiar campos de minas, ellos sin nada, y abrir paso. Eso lo digo porque hay que entender también el fanatismo de los países, ¿vale? Y entender, cuando hablemos de la moral, cómo se combate a uno y a otro. Entonces, la guerra prolongada nos lleva a desgaste, una guerra de desgaste, una guerra de logística para mantener una guerra larga y, lo más importante, resistencia industrial. Que los ucranianos, después de 5 años de guerra, sigan haciendo misiles, drones en su propio país, es una resistencia industrial. Y eso es importantísimo. Lo que ahora se llama, muy finamente, resiliencia. ¿Están los políticos con la resiliencia? Pues es eso. El regreso de la guerra industrial. Claro, si las guerras no acaban rápido, tienen que ser largas. E incluso para que acaben rápido, tienes que tener muchas armas para hacerle un shock and awe potente al enemigo. Entonces, tenemos el regreso de la guerra industrial. Ucrania ha cambiado la percepción de las guerras. ¿Sabéis que España se calcula que al comienzo de la guerra de Ucrania teníamos para menos de una semana de munición? A una guerra medio intensa, tampoco sin pasarse. Medio intensa, menos de una semana. Ahora no me preguntéis porque a lo mejor tampoco mejoramos. Entonces tenemos que hacer ¿qué? Aumento de la producción de munición. Europa era incapaz
de fabricar 100.000 obuses de artillería, toda Europa. Ahora, después de lo que aprendimos en Ucrania, Europa ya fabrica más munición que Rusia. Es decir, supera el 1.000.000 de municiones al año. Se amplió. Por ejemplo, nuestra fábrica que tenemos en Túbrea de munición, que era del grupo SPAL español, lo compró Rheinmetall para hacer proyectiles para la guerra de Ucrania. Y también para el ejército español y otros ejércitos europeos. Trincheras. Esto es importante. Una guerra larga implica que los frentes se estanquen, pero hay que dar munición a esos frentes, hay que suministrar alambre de espinos, suministrar de todo a esos frentes. Y eso hace falta industria. Desgaste logístico, claro. Una guerra, cuando hablamos de vehículos, carros de combate, hace falta repararlos. Se desgastan, se estropean, y eso hay que ir implementando una industria que vaya construyendo vehículos a lo largo de la guerra. Los rusos son muy originales, cogen una buchanca, que es una furgoneta típica rusa, le meten le cortan el tejado, lo convierten en un pick-up y van a la guerra con él. Los ucranianos también, cogen un todoterreno ordinario, un pick-up que nosotros usamos en el campo, le ponen una ametralladora y ya tienen una buchanca 2.0, ¿no? Es decir, la guerra de desgaste va a implementar que tú tengas que mantenerla en el tiempo, y para eso hace falta logística. Y movilización industrial. Esto es importante. Los estados deben adaptar su industria para fabricar armamento y reponer rápidamente las pérdidas del campo de batalla. Esto, la historia nos muestra que es posible. En la Segunda Guerra Mundial, cuando entró en guerra Estados Unidos, prohibió por ley fabricar coches turistas, de turismo. Sí. No se pueden vender coches a los ciudadanos americanos. Toda la industria militar, toda la industria automóvil se convierte en industria militar. Pasados un tiempo, ya a los 2 años, en el 43, empezaron a fabricar coches para vender, pero orientaron toda su industria a lo militar. Y eso se hace en las guerras. Es decir, a lo mejor una fábrica que hace potas, lo puedes convertir en algo que haga la vaina de un obús, ¿vale? Y esto es importante. La victoria ya no depende solo de golpear primero, sino de resistir más tiempo. Y aquí entra lo que es el proceso industrial. Bueno, un poco de resumen de los tipos de guerra del siglo XXI. Estamos la guerra entre estados, que parecía que habían desaparecido. Si os acordáis, al principio del siglo XX solo veíamos guerra entre ¿quién? Entre un país y grupos guerrilleros, ¿no? O un país y grupos terroristas islamistas. O un país y unos locos que vivían en Afganistán que tiraron las Torres Gemelas. Pero no entre estados. Pues últimamente han aumentado las guerras entre estados. El retorno de la geopolítica nos lleva a enfrentamientos entre estados. Y ahí tenemos el enfrentamiento directo entre ejércitos regulares con armamento y doctrinas militares clásicas. Y aquí tenemos el ejemplo entre Rusia y Ucrania. La guerra del 22 es una guerra convencional. No tiene nada de extraño, solo cambian las herramientas de un enfrentamiento entre estados. Guerra irregular. Esto es lo que os comentaba antes, lo que vivimos y seguimos viviendo. Es decir, Nigeria está luchando contra Boko Haram, contra Al-Qaeda y contra el ISIS Magreb. No sé el nombre que tiene ahora mismo, se me acaba de olvidar, pero está luchando contra 3 grupos terroristas. Eso sería la guerra irregular. Ahí tenemos guerra no convencional, insurgencia y conflictos asimétricos, ¿vale? Y ahí ponemos ejemplos, los talibán, las FARC y Hezbollah. Bueno, Hezbollah es irregular por un lado para Israel, pero también la podemos meter, si queréis, en el siguiente punto. Guerra híbrida o guerra en la zona gris. Los enfrentamientos entre países ya no son solamente entre los propios ejércitos, sino que hacen trampitas. Cogen proxies, cogen grupos que crean para enfrentarse a otro y decir, yo no he sido, eso se llama negación plausible, yo no fui, fueron estos. Pero todo el mundo sabe que a estos los financias tú, pero los empleas para una guerra no declarada. Espera, que hay mucha gente ahí de pie. ¿Podéis entrar, que aquí hay sitio, eh? Vale, vale. Tenemos negación plausible. Importantísimo este término. Yo nunca ataqué a nadie. ¿Por qué me atacan a mí? Si yo nunca ataqué a nadie. Pero todo el mundo sabe que si hay un grupo llamado Hezbollah, tiene tu bandera como logo, solo cambia el color, y además es chiita, y además tiene tus armas, todo el mundo sabe que es un proxy. ¿Lo entendéis, no? Yo soy Rusia, quiero hacerme con el Donbass, pero no quiero decir que lo invado. ¿Qué hago? Cojo a unos amigos rusos,
los hago pasar por ucranianos y les digo que soy la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, y que hagan ataques para apoderarse del territorio. Eso es una guerra proxy, ¿vale? Y las estamos viendo muchas. Tenemos también guerras económicas y de tecnología. Eso lo hablamos el otro día, ¿os acordáis? Que hablamos de cómo se luchaba por las tarjetas gráficas, por el control de las tierras raras. Lo vimos el otro día y, por lo tanto, eso es una guerra económica. Es decir, si ahora mismo Trump pone aranceles a un país, es guerra económica. Lo que está pasando en Cuba, aparte de, a lo mejor, del fracaso de un sistema, es también guerra económica. Quieren embargar el petróleo para acelerar la caída de un régimen. No hace falta lanzar misiles. Ya la propia energía te hace acabar ese sistema, ¿vale? Proxies, terroristas, sabotajes, eso lo entendemos todos. Un grupo terrorista no es un proxy declarado. Imaginar que yo soy un país y financio grupos terroristas que luchan por mi causa. Imaginar, soy los soviéticos, el KGB, y financio a grupos de extrema izquierda españoles, italianos y alemanes, y hacen atentados terroristas. Sería una forma de debilitar ¿a quién? A mi adversario, que era en aquel momento la OTAN, ¿no? Pues esto sigue existiendo de alguna manera. Propaganda, desinformación, otra herramienta de la guerra híbrida. Lo veremos también muy importante, que es una herramienta. Crear fake news, crear noticias que dan mi mensaje, dan eco a mis mentiras, y también financiar lo que sea, cuentas de Twitter, Instagram, autores de libros, todo vale, siempre que sea para desestabilizar. Crear un partido político en un país, ¿sirve? ¿Financiar a una persona para que cree un partido político es guerra híbrida? Sí. Claro, puedo financiar en España, me da igual, a la extrema izquierda, y en Alemania a la extrema derecha, porque yo no quiero ni que gane la extrema izquierda ni que gane la extrema derecha. Yo lo que quiero es hundir la Unión Europea. Y por eso se financia de esa manera a grupos extremistas. Y la guerra de la zona gris es básicamente cuando todo el mundo sabe que está en guerra, pero nadie dice que está en guerra, ¿vale? Eso sería el previo al comienzo de los ataques que ahora se llaman cinéticos, ¿vale? Eso queda muy fino, ahora los técnicos llaman ataques cinéticos cuando empiezan a caer bombas. Hasta ese momento son ataques de otro tipo, ¿lo entendéis la diferencia, no? Tenemos esto que es importante, las tecnologías que están cambiando la guerra. Aquí las resumo y voy explicándolas todas, ¿vale? Tenemos drones, inteligencia artificial, guerra de salvas, misiles de precisión y guerra electrónica. Y esta frase de dos coroneles chinos, Kuo-Lau Liang y Wang Xiangchu, que son autores de un libro que es el clásico de la guerra posible de China contra Estados Unidos. Se llama Unrestricted Warfare, es decir, guerra sin restricciones. Y ellos tienen esta frase, que la sacas del libro, del primer capítulo, que dice, luchar la guerra que se adapte a tus armas, o construir las armas que se adapten a la guerra. Esto es muy importante. Yo tengo un arma, soy un romano, tengo un gladio, mi guerra va a ser siempre en razón al arma que tengo. Pero imaginar que yo quiero cambiar la forma de luchar y me hago un arma específica para la nueva guerra. Eso, por ejemplo, me viene a la cabeza Inkatha Zulu. Seguro que alguno vio aquella serie de los 90, de los 80, Zulu, que era este hombre, cogió una lanza y dijo, espera, le corto el mango, la hago más pequeña, pero la convierto en una espada. Y a partir de ese momento los zulús, en vez de luchar a la manera antigua, lucharon a la forma de Inkatha Zulu. Es decir, un arma que te cambia la forma de la guerra. ¿Lo entendéis? Y esto es importante, porque ahora tenemos la tecnología para hacer la guerra como queremos. Inventamos las armas para la guerra que queremos. Claro, hay países que vamos tan lentos que cuando nuestra arma se desarrolla ya cambió la forma de la guerra. ¿Vale? Por ejemplo, esto pasa con los proyectos españoles de, por ejemplo, el blindado cambió la forma de la guerra. Entonces tenemos el primer invento, el dron. El dron, como hablaba antes en un podcast que me grabaron, es tan viejo como casi como el avión. En la Primera Guerra Mundial ya hubo intentos, en la Segunda se manejaba aviones a distancia para hacer prácticas de tiro. La artillería tenía que practicar disparos y ya se manejaban con radiofrecuencia aviones. En la Guerra de Corea se hizo un ataque con misiles, con un dron a distancia. Para no sacrificar pilotos mandaron un dron. Es decir, ya lo sabía en esa guerra. En Vietnam había drones, digamos, de reconocimiento.
y los hubo siempre, hasta Nagorno-Karabaj, la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, en la que se empezó a practicar en masa con drones kamikaze. El ISIS, en la guerra de Siria, empleó algún dron kamikaze, y drones lanzagranadas bastantes. ¿Y cuándo se generalizó y se hizo ya el arma más conocida? En la guerra de Ucrania, ¿no? Ucrania tenía una carencia de misiles tipo Javelin en low, y tuvo que darle vueltas a la cabeza y decidió empezar a practicar con los drones. ¿Por qué? Porque había unos jóvenes, Aeromodelista, sí que se llamaban unos, había como un club de chicos amantes de los drones que habían presentado el proyecto al ejército ucraniano y lo habían recibido bien, por si acaso, y lo emplearon y empezaron a hacerlo en masa. Ahora Ucrania, pues no sé si construirá 5 millones de drones al año. 5 millones, 4 millones, por ahí más o menos. ¿Sí? Claro, de los pequeñitos, después están los grandes que ya ayer mismo, no, antes de ayer, atacaron una refinería en Leningrado, en San Petersburgo, a 1000 kilómetros. Sin misiles, sin grandes inventos. Con un dron hecho por ellos, atacaron a 1000 kilómetros una refinería. Es decir, la capacidad de los drones de democratizar la guerra es muy potente. ¿Por qué? Porque tienen un bajo coste y un alto impacto. Un dron de 1000 euros te destruye un carro de blindado de 20 millones o un helicóptero. Vimos hace poco un K-52 Alligator, el helicóptero de combate mejor de Rusia, derribado por un dron de 1000 euros. Vigilancia constante del campo de batalla. Es que un soldado ruso u ucraniano escucha todos los días el por encima de él. No sabe qué dron le va a matar, pero sabe que un dron le va a matar. Porque están dando vueltas eternamente. Y están dando vueltas buscando objetivos. Y los mandan, ahora ya hay ataques con drones a más de 50 kilómetros. Drones, digamos, de los baratitos de 1000 euros. Ya inventaron formas de prolongar el alcance. Los ucranianos, por ejemplo, usan un dron terrestre, un UGV, que es como una especie de tractor con orugas o con ruedas. Le meten drones encima, le meten 10 drones aéreos, lo acercan a territorio ruso, si pueden, atraviesan la zona de guerra, lo meten al interior y los despegan desde dentro. Y a 50 kilómetros empiezan a atacar. Es decir, estas cosas están pasando. Y eso todo con la democratización de los drones. Capacidad de ataque precisa. Es que un dron, podemos decir como aquel lema, one shoot, one kill. Es decir, no es tan preciso, pero esto está pasando. Los que siguen la guerra de Ucrania, hay imágenes que jamás se vieron en ninguna guerra. Un soldado a 20 kilómetros haciendo sus necesidades en un árbol y va un dron y lo mata. Esto jamás pasó. Es lo que os decía antes del campo de batalla. Ya no hay campo de batalla, todo es campo de batalla. Y accesibilidad a actores no estatales, que le pregunten a los narcos mexicanos. Tienen sus drones y tienen sus operadores de drones. Y el Mencho, este que mataron hace poco, tenía su unidad de drones en Mencho. Y tenía operadores de drones. Es decir, esto es factible que pase. Los drones han cambiado la guerra más que el tanque en el siglo XX. Yo creo que sí. Porque el tanque era capaz de romper un frente. Pero era un frente. Ya está. El resto de lugares no había carros de combate. El dron está en todos los sitios. Inteligencia artificial. Esto ya os lo hablé el otro día, que era importantísimo controlarla. ¿Por qué es importante controlarla? No solamente por los negocios, que también, sino por la guerra. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos da análisis de datos en tiempo real, apoyo a la decisión operativa. Es decir, yo tengo muchos datos, la IA me puede hacer, y ya lo está haciendo modelos de IA, por ejemplo la israelí, y Ucrania tiene un modo que también lo está haciendo, darte porcentajes de acierto. Tú tienes unos objetivos, te los detecta la IA y te dice, mira, si atacas esto, nuestra artillería en menos de un minuto le da. Puedes emplear el avión que está en ruta en esta zona, te va dando posibilidades. Israel, por ejemplo, determina blancos con IA, le da, por ejemplo, pasan los drones volando y dicen, aquí hay un objetivo, aquí hay otro y aquí hay otro. 90% de posibilidades de que no haya daños colaterales, 85%, te va haciendo estadística. Por ahora es un humano el que decide, pero en breve puede que la IA empiece a decidir. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora. Identificación y selección de objetivos y automatización del combate. ¿Por qué? Porque decidir antes vale más que golpear más fuerte. El segundo que tú tardas en decidir, que tardas en decir a tu comandante, jefe, tengo aquí un objetivo, el objetivo se fue. Y esto es lo que se llama el ciclo OODA,
observar, orientar, decidir y actuar. Esto antes eran 15 minutos, 20 minutos, 30. Ahora en la guerra de Ucrania, en 2 minutos, tienes que dar respuesta. Esto, porque lo entendáis, si alguien hizo la mili o vio una pieza de artillería, tú la quitabas del camión, le ponías en posición, tardabas en disparar, disparabas, y después la desmontabas, lo volvías a poner en el camión y marchabas. Vale, eso te das 15 minutos. En 15 minutos estás localizado y te llegaron 20 drones en los primeros 5 minutos. Por tanto, la artillería tradicional de ponerla en un camión y marchar ya no vale. Tiene que ser autopropulsada. Y si es de las de poner en camión, ya no la están arrastrando, la están cubriendo de redes, la ocultan porque saben que el dron va a responder. Esto es importante, el OODA. ¿Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán cuando estaban reunidos? Porque tenían una capacidad de observar, orientar, decidir y actuar de minutos, ¿vale? A Ali Khamenei lo tenían localizado por chivatos, lo tenían localizado por los teléfonos móviles de sus jefes. Claro, el Mossad sabe el teléfono móvil de cada uno de los miembros de la Guardia Revolucionaria. Y lo sabe de verdad, que les está haciendo llamadas y les dice, ¿sabemos dónde estás? Y les llaman, ¿eh? Y también habían pinchado todas las cámaras de televisión de la zona. Es decir, esto es mucho más de lo que podemos imaginar. Es decir, que se pinchen cámaras de tráfico, la cámara de tráfico que tenéis, la del banco que está al lado de vuestra casa, la pinchan y os están observando. ¿Y eso les da qué? Información. Pero es tanta información que ya los humanos no van a poder. Y eso lo va a hacer una IA. Saturación del campo de batalla. Esto es estrategia que cambia la guerra. La guerra de salvas. Es lo que apostó Irán. Irán apostó toda su guerra a la guerra de salvas. Yo no tengo calidad, pero voy a tener cantidad. Yo no tengo misiles que acierten, pero si te lanzo 50, alguna llega. Y eso es lo que vemos en las ciudades, esas bases de misiles que salen en la tele bajo las montañas. Era la apuesta, tener ahí miles de misiles para lanzarlos de tal manera que no se puedan parar. Y ahí tenemos ataques masivos, cantidad versus calidad. Uso combinado. Hay que saturar, hay que reventar las defensas. ¿Sobre todo de quién? De quien las tiene, claro. ¿Qué países tienen defensas a día de hoy? Ucrania, Israel y para de contar. Alguna, por ahí los países árabes tienen alguno. España tenemos 3 baterías Patriot, una está en Turquía y las otras 2 nuestras no tienen capacidad de una lluvia de misiles completa. Tú tienes que tener muchas y lo que se llama capas, lo vamos a ver ahora. Entonces te mandan cohetes, te mandan drones y te mandan misiles. Y tú tienes que tener la capacidad en segundos de procesar esa información. Y que un arma se emplee para lo que tiene que ser. Es decir, un Arrow 3 no lo puedes lanzar contra un cohete. Porque si te llega un misil balístico desde la estratosfera a 15 Mach, no lo puedes parar con otra arma. Entonces, ¿qué te hacen? Te lanzan cohetes Hezbollah, a la vez que los iraníes te lanzan los misiles. Y eso satura las defensas. Porque llega a haber tantos datos que no se pueden procesar. Pero ahí aparece la inteligencia artificial, que es capaz de saber si un cohete que lanzó Hezbollah va a caer en un edificio o va a caer en un prado. El que va a caer en el prado no lo disparo, no gasto munición, y gasto munición en el otro. Por lo tanto, uso combinado. Saturación de defensas. Aquí entran los misiles hipersónicos, cabeza múltiple, y esto es importante, hay que diferenciar cabeza múltiple de bombas de racimo. Es distinto. Una cabeza múltiple suelen ser 5 cabezas o 6, grandes, y bombas de racimo van 50 y 60. Seguro que visteis en esta guerra que se lanzaron bombas de racimo sobre ciudades de Israel. ¿Por qué? Porque Irán sabe que las bombas normales las pueden destruir, pero cuando salen 50 de un misil, ya no pueden ir una a una. Por ahora, ¿eh? Cuando entren los láser, Israel tiene un láser, ya podría ir una a una, pero necesitarías tener muchos láser, claro. Porque el láser tiene que darle durante 5 segundos a cada bomba para que estalle. Defensa en capas, aquí lo que os conté, misiles interceptores, láser, drones y guerra electrónica, y lo más importante, coste-beneficio. Las armas de interceptación son siempre más caras que el arma que te lanzan. Es decir, un misil interceptor Arrow 3 o TAZ vale decenas de, o sea, 10 millones, 15 millones, mientras que un misil iraní a lo mejor vale 1 millón o 2. Entonces tú tienes que ver cuánto vas a gastar en la defensa. Y sobre todo, importante, ¿qué
¿qué objetivo va a alcanzar? ¿Sí me entendéis? Claro, si el objetivo que va a alcanzar es una zona no urbana, sin civiles o sin nada estratégico, dejo que caiga y ahorro esa munición para defender una zona importante. Y eso lo hace la IA muy bien, en el coste-beneficio, ¿vale? También sabéis que, por ejemplo, los países árabes llamaron a los ucranianos en esta guerra para que les ayuden. Los ucranianos saben derribar drones, con 1.000 euros derriban un dron de 30.000. Los kuwaitíes lanzaban en modo automático, y esto es importante, las baterías Patriot funcionan en modo automático o en modo manual. Al parecer los kuwaitíes, y lo digo así, se acojonaban y se marchaban al refugio y dejaban la batería Patriot en modo automático, que empieza a lanzar los misiles como él estima, pero claro, malgasta. Entonces, claro, son ricos, tienen petróleo, pero aunque tengas mucho dinero, no puedes comprar todos los misiles Patriot que quieras, porque la línea de producción es la que es. Entonces aparecen los interceptores ucranianos que cuestan 1.000 euros y puedes lanzar 2 o 3 contra un dron de 30.000 y ahí estás ganando la guerra económica, ¿vale? La defensa siempre pierde cuando se ve desbordada, esto es importante. Aunque tengas el arma interceptora del 99% de aciertos, si te lanzan 100, uno te cae. ¿Lo entendéis, no? Y eso es lo que jugaba Irán. Y ahora, os lo expliqué creo que el otro día, la causa de la guerra era, más que lo nuclear, estos misiles. ¿Por qué? Porque Israel sabía que si le lanzaban un día 2.000, no iba a poder interceptarlos. Y por eso están destruyendo los misiles antes de que se los lance. Esta es la otra estrategia. Yo tengo tecnología, tengo capacidad, y yo te puedo lanzar el misil que sé que va a dar donde quiero que dé. Y tú no tienes capacidad de interceptarlo. Claro, porque ningún país del mundo, por lo menos que me lo prueben, tiene la misma tecnología que Israel, Estados Unidos en interceptación de misiles. Irán se está recibiendo todo. No derribó ni un solo avión estadounidense. Un F-35 le dio, anunciaron que fue derribado, pero es mentira. El avión aterrizó y el piloto tenía una pequeña herida. Y son capaces de volar por encima del país. ¿Por qué? Porque inutilizaron todas las defensas. En el otro caso no está pasando, ¿vale? Esto es importante, la tecnología es crucial en este caso. Entonces tenemos misiles de precisión que atacan a objetivos estratégicos. Es decir, atacan los nodos, que hablaremos de ellos después. La precisión métrica, el CEP, esto es el círculo de error probable. Todas las armas tienen un círculo de error probable. Son como 3 puntos concéntricos. La primera diana, el 50% de los misiles caen ahí. En la siguiente cae un 40% y en el resto un 10%. ¿Qué pasa? Que hay armas que su CEP normal son 2 metros. Tienen un error de 2 metros o de 5. Eso es el estándar OTAN, va por ahí, 5 metros como máximo. Otros países tienen un CEP de 200 metros. Caen en un área de 200 metros el 50% y el resto donde caigan. Claro, ¿qué buscan unos y qué buscan otros? Unos buscan destruir ataques estratégicos y otros buscan atacar el miedo de la población. Es decir, que la población quiera rendirse porque le están cayendo bombas en cualquier sitio, ¿vale? Alcance a larga distancia, neutralización de nodos críticos y efecto desproporcionado. Claro, porque con una sola bomba te matas a la cúpula de un país, como pasó en el caso de Irán. Esto no significa que una guerra se acabe, ¿vale? Esto es importante, porque después entra la moral combativa y el fanatismo, que eso no implica nada, ¿vale? Es decir, tú puedes tener la mejor arma, ganar una guerra en el plano, digamos, teórico, pero después tener una insurgencia que esté 10 años de insurgencia, como pasó en la guerra de Irak, ¿vale? Golpe quirúrgico. Lo importante, no hace falta destruir todo, basta con destruir lo esencial. Y esto es la estrategia de ataques quirúrgicos. Eso sí, son armas más caras, ¿vale? Y nos vamos a la guerra electrónica, que esto es para mí magia con un poco de tecnología. ¿Cómo llegaron unos helicópteros a Venezuela, cogieron a Maduro y marcharon? La gente dice, no, esto fue que estaban todos compinchados, entregaron todos a Maduro, lo traicionaron. No, fueron los F-15 Will Whisher y los F-18 Growler. Son unos aviones de guerra electrónica que junto a los AWACS inutilizan el sistema. Te ciegan los radares, te mandan tantas señales a los radares que tus radares no ven nada. El exceso de información ciega.
Y al final tú entras en una zona sin que se den cuenta que estás. Y cuando ya se dan cuenta, no pueden hacer nada, porque estás justo encima ya, ¿vale? Y eso es lo que hacen esos aviones que se llaman los aviones de guerra electrónica. Llevan unos, en vez de misiles, llevan unos pods de guerra electrónica. Hacen interferencias en las comunicaciones, bloqueo y engaño del GPS, ceguera de sensores y radares, protección de sistemas propios, claro, tú tienes que funcionar. Y también tus propios aviones. Tú ciegas a los demás, pero no a los tuyos. Y el control del espectro. ¿Por qué? Porque ahora la guerra también se lucha en el espectro electromagnético. ¿Vale? Imaginar que os ciegan todas las señales de móvil del país. Las señales de radio, de internet. Claro. O que tienen un avión, que lo tiene Estados Unidos, que es capaz de emitir en la televisión del objetivo. Lo emplearon en la guerra de Irak y cogieron el avión y empezaron a emitir mensajes del gobierno estadounidense en la televisión pública iraquí. Y ahora mismo lo hizo también el Mossad en Irak, en Irán. Metió mensajes propios en la televisión pública iraní. ¿Por qué? Porque la guerra moderna se gana dejando ciego al enemigo. Esto es una premisa muy importante. Estás ciego, te decapitan lo más importante, ya no tienes reacción. Podrás mantenerte, pero nunca vas a ser ya una amenaza como lo eras al principio. Bueno, aquí tenemos el cambio de paradigma en la guerra. Importante. Frente a la destrucción está la disrupción. Es decir, busco paralizar, no destruir un país. ¿Lo paralizo para qué? Para que después se pueda reconstruir. Claro, si veo que la guerra la voy a ganar. Si la veo que no, pues ya lo destruyo todo. ¿Vale? Esto es lo que Trump amenazó el otro día. ¿Os acordáis que dijo el domingo, 48 horas para abrir este Hormuz, o si no destruyó la central eléctrica más grande? Les dio otro tiempo, porque dice que está negociando, no sabemos si es cierto, o es como lo llaman ahí, el taco, se volvió para atrás, pero eso está pasando. Hace falta, por ejemplo, una central eléctrica, ¿la puedo paralizar de una manera que la pueda reutilizar después? Hay unas bombas, que se llaman bombas de grafito, las empleó Estados Unidos en la guerra de Serbia. Cuando atacaron en Serbia, lanzaron unas bombas que son como pequeños bombitas que tienen dentro hilos. Como hilo de pescar, imaginar un gran hilo de pescar, pero que es de grafito. Entonces esa lluvia de confeti cae sobre las subestaciones eléctricas y hace cortocircuitos. Se cae el sistema, tú no lo puedes arrancar porque tienes toda la subestación con esos hilillos, tienes que ir quitando uno a uno, pero durante 5 días, 6 días, 7 días o una semana no tienes electricidad. Pero al acabar la guerra, el país se reconstruye perfectamente. Lo que no sé si lo que amenazó es usar eso o lo que ahora se llamarían bombas cinéticas. La masa frente a la precisión. Esto es importante. Se busca el impacto, no el volumen de armas. Territorio o sistema. Esto es muy importante. Actualmente, el ocupar un territorio es importante, pero lo que buscan es destruir el sistema de un país. Es decir, buscar los nodos logísticos, los nodos de comunicaciones, los nodos de fábricas, y no hace falta ocupar el terreno. Lo que buscan es acabar con la amenaza. ¿Vale? Batalla, campaña continua. Es decir, la teoría aquella de la batalla decisiva, que era lo que movió la historia, todos los historiadores militares, había un Fuller que decía, hizo un libro que yo fue de los primeros que leí así con 20 años, que era Batallas decisivas de la historia. Y todo eran grandes batallas que cambiaron la historia. A día de hoy ya no existe esto, ya no hay campos de batalla. Son batallas continuas, campañas largas que me da igual que se combata en Bakhmut o en Avdiivka. Realmente el objetivo ¿cuál es? Desgastar unos a otros. No hay una batalla decisiva, porque nadie sacrificaría a todos sus hombres en un solo campo de batalla. ¿Vale? No hay inicio ni fin claro. Esto es importante. No hay declaraciones de guerra. Al no estar en guerra, no hace falta negociar la paz. ¿Lo entendéis? Y esto es importante. Eso nos lleva a que una guerra puede acabarse sola, como pasó con la guerra de los 12 días. La guerra anterior entre Estados Unidos, Israel e Irán, que bombardearon Fordow, acabó de un día para otro. Hubo una respuesta iraní lanzando unos misiles contra Bahrein y se acabó. Porque no había ni comienzo ni fin.
Así le permites a las dos partes una salida más fácil, porque no hay declaración de guerra y no hay firma de paz. Esto parece un poco raro, pero pensarlo bien. ¿Cuántas guerras hay ahora con declaración? No hay ninguna. No hace falta ir al Congreso de ningún país, porque no es una guerra. Fijaros, operación militar especial, y como Trump llama a lo de Irán, acciones militares. No lo llama guerra, porque si es guerra tiene que pedir permiso al Congreso. Si son acciones militares, no. Alguien me dirá, esto es un engaño. Sí, es un engaño. Es un engaño como una casa, pero lo hacen. La guerra ya no se libra solo en el frente, se libra en todo el sistema. ¿Por qué? Porque hay guerra también, ¿dónde? En Internet, cortar cables, cortar telecomunicaciones, todo es un sistema. Aquí está explicado cada cosa. No destruir, paralizar. Los nodos críticos, atacar la energía, las comunicaciones y la logística. La cadena de mando, desorganización, pérdida de control y retraso en decisiones. Esto es ir atacando a los jefes. Claro, eso necesitas una información y un servicio de inteligencia impresionante. Y sobre todo, que no te hagan esperar la respuesta. Y ahora lo que os voy a contar, hace poco mataron al Larijani. ¿Os acordáis? Bueno, lo que sepáis, en la televisión, Larijani era el número 2 del régimen de Irán. Justo unas horas antes, Netanyahu había autorizado al Mossad y a las Fuerzas Armadas a atacar blancos claros sin necesidad de aprobación política. ¿Por qué? Porque si un militar detecta que ahora acaba de entrar un tío a ver a su amante en la casa tal, y tienen que llamar al subsecretario de Defensa y decirle, oiga, mira, que está el objetivo tal en tal sitio, se marchó. Entonces ahora reducen, ¿entendéis?, la cadena de mandos para no tener retraso en decisiones. Los ejércitos que no tienen autonomía propia y no tienen, por ejemplo, suboficiales, el ejército ruso no tiene sargentos como España profesionales, son gente del servicio militar que en España serían cabos. En España, ¿os acordáis del servicio militar? Era fácil nombrar a alguien cabo. Pues allí te nombraban sargento. Entonces, en caso de guerra, el que mandaba de verdad en una pequeña unidad era el teniente profesional, nunca el sargento. Y eso hace que tengas menos autonomía operativa en una guerra como las actuales. ¿Qué pasa con todo esto? Generó caos operativo, y eso lleva a interrupciones en los sistemas, descoordinación y saturación. ¿Vale? Todo esto lo que busca es, al final, ¿qué? Generar caos en el enemigo. Y un efecto en cascada, un fallo que lleva a múltiples colapsos. Llegará un momento que a lo mejor ya no sabe nadie en qué situación están, ni cómo operar, porque no tienen, imaginar, tú estás en una cadena de mandos y empiezan a cepillar los mandos, y tú no tienes una orden clara. Eres un comandante regional, pero acaban de matar al general, al ministro de Defensa, y tú de quién obedeces, ¿no? Pues, por ejemplo, los iraníes habían aprendido en la guerra de los 12 días que cuando empezase la siguiente guerra los iban a matar a todos el primer día. Eso lo sabían, o lo tenían pensado. Y crearon la Operación Loco. Era una operación en la que el ejército menos, pero la Guardia Revolucionaria se ponía en modo automático. ¿Qué significa esto? Que cada cargo tiene 4 sustitutos. Tú matas a uno y va a aparecer otro. Y después actúan automáticamente. Cada zona regional toma decisiones propias, porque sabe que no va a tener órdenes del gobierno central. Y eso es lo que empezó a pasar al principio de la guerra, cuando Irán comenzó a lanzar misiles a sus vecinos. Eso era una estrategia para que los países vecinos dijesen a Estados Unidos, ¿pero en qué lío nos metisteis? Queremos salir de esta guerra, ya, ríndete, marcha. Pero no le salió bien. Yo hoy mismo creo que hay información ya de que Kuwait está lanzando misiles Atacán contra Irán. Es decir, y Arabia Saudí ya está anunciando que va a atacar también a Irán. No le salió bien la misión. Pero la idea la tenía muy clara, que era generar caos, ¿vale? Porque sabían que esto todo iba a pasar, que les iban a descabezar. No hace falta destruir un ejército, basta con dejarlo inoperativo, ¿vale? Esto es importante. Y en la guerra actual, claro, un ejército que no tenga comunicaciones, que no tenga radares, que no tenga información satelital, no es nada, ¿vale? Esto también cambió mucho.
La historia del coste versus eficacia. Bueno, esto ya os lo expliqué antes, más o menos, ya lo tenéis todos claro. Puedo tener una guerra que es más barato atacar que defender. A día de hoy es más barato atacar que defender. Bueno, mentira. Que defender un país en el que te importan tus ciudadanos. Es decir, si no me importan mis ciudadanos, que caigan aquí petardos todos los días. Pero claro, tú eres una democracia y no quieres que tus ciudadanos mueran y vas a gastar muchos millones ¿en qué? En un sistema antiaéreo, en la famosa cúpula de hierro y en todos los sistemas. El que solo quiere atacar va a gastar el mismo dinero ¿en qué? En misiles de ataque. Y ese es el tema de que va a ser más barato atacar que defenderse. Pero claro, no puedes privar nunca a tus ciudadanos de una defensa, porque se van a rendir. Van a decir, oye, tú me estás dejando aquí vendido. Y por eso es importante generar una defensa. Ucrania fue mejorando sus defensas y a día de hoy, hoy atacaron Lviv, un dron ruso atacó Lviv, que está en la frontera con Polonia, pero hacía muchos días que no se oían noticias de ataques rusos. ¿Por qué? No es que no los haya, es que los ucranianos interceptan los ataques. Crear un sistema defensivo que para mí es extraordinario, porque es barato y es un país enorme. Israel es mejor sistema, pero es pequeñito. Claro, defender un país 2 veces España es más difícil que 1 o 2 veces Asturias, ¿no? ¿Vale? El tiempo como arma, esto es esencial. Vivimos en sociedades como nuestros hijos, vuestros nietos, obsesionados con que todo tiene que ser rápido, ¿no? El videojuego, ¡ay, qué lento carga esto! Pues las guerras es lo mismo. Las guerras, hay países que tienen que hacer guerras rápidas y otros que tienen otro ritmo. Por ejemplo, Irán, la Guardia Revolucionaria va a ir a otro ritmo, porque su ritmo es mantenerse. Es como el boxeador, ¿no? El que quiere ganar el boxeo, que va pegando puñetazos, y el otro que solo tiene el objetivo de aguantar un round, y se va a la esquina y se protege, y con no caer inconsciente le vale. Por lo tanto, nos vamos a que una guerra prolongada es un conflicto largo, desgaste continuo, sin victoria rápida. Nos obliga a tener una resistencia industrial, que ya lo hablamos, importante. No puedes desgastar tu población en el primer momento de la guerra, porque la guerra va a ser larga. Esto le pasa a Ucrania. Ucrania, sabéis que tuvo polémicas, pues si no lo sabéis, os lo cuento yo ahora. El soldado medio ucraniano tiene 40 años de edad. Los padres fueron a la guerra para que no fuesen sus hijos. Pero cuando empezaron a necesitar más soldados, empezaron a bajar la edad a los 30, a los 25. Y por ahora no bajaron de ahí. Alguien dirá, no, yo vi chavales jóvenes, esos son voluntarios. Porque Ucrania no quiere gastar su juventud. Porque si la guerra se alarga, los necesita, y si hay paz, necesita su juventud. Alguien dirá, pero esto cambió, antes a la guerra iban los jóvenes, sí, pero antes teníamos 5 hijos, ahora tenemos 1. Y eso es importante entender en una guerra de desgaste. Rotación, esto es muy importante. Hay soldados ucranianos que llevan 3 años en la guerra, y rusos, Rusos movilizados en septiembre del 2022, que siguen vivos, que son pocos, siguen allí, no fueron a su casa en un día. Hay gente que lleva 4 años en una trinchera, rotando algún día. Claro, esto no es inmantenible. Estados Unidos en Vietnam mandaba 6 meses a los soldados. ¿Vale? Adaptación constante, importantísimo. Si la guerra se alarga, tú vas a aprender cosas, pero el enemigo también, ¿no? El ucraniano aprendió, mira, yo tengo un amigo que tiene una empresa de electrónica y se le ocurrió poner un teléfono móvil aquí y allí y allí y localizan el ruido del sajez, del dron, y saben por dónde viene, porque lo triangulan con los micrófonos. Y crearon una aplicación de móvil para poner 5.000 teléfonos móviles normales y corrientes en una caja, puestos en un árbol, para detectar los drones. Pero los rusos, que también son listos, dicen, espera, y si a un dron le ponemos una fibra óptica, un cable, va a ir más lejos, y además no lo van a interceptar. Y van haciendo así todos. Porque una guerra larga te vas adaptando. Pero esto es algo que pasaba también los romanos, Los romanos, cuando llegaron a Hispania, les empezaron a clavar en su cuerpo un arma, y dijeron, este arma mata más que el nuestro. Y fue el famoso gladio. La arma romana es un gladio hispaniense, porque los hispanos les mataban con esa arma.
y dijeron para nosotros. Es decir, las guerras te adaptas. Importante, esta frase yo me parece de las mejores militares. Ustedes tienen los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Un proverbio afgano. Y esto se lo decían los talibán a los americanos. Y es verdad. Los americanos llegó un momento que se cansaron de la guerra. Dijeron, bueno, aquí ya estamos haciendo de todo, autopistas, carreteras, y no nos hacen ni caso. Nos marchamos. Los talibán ganaron, pero no por militarmente. Ganaron porque tenían tiempo. ¿No entendéis, no? El centro de gravedad moderno. Bueno, esto es una frase de Clausewitz. El centro de gravedad es lo que tienes que destruir para ganar una guerra. Normalmente, tradicionalmente era el campo de batalla, el ejército principal, ¿no? Lo que tengo que destruir. Ahora, el centro de gravedad es muchas más cosas. Es... Muy bien de tiempo, ¿no? Como voy. ¿Me quedan 5? Vale. Vale. Me queda el centro de gravedad. Es destruir la información del enemigo, conseguir convencerle a él de que está perdiendo la guerra, muy importante, a su población, de que para qué va a luchar. Si consigo convencer al enemigo de que va a perder la guerra, puedo lograr que se rinda. Y aquí hay campañas psicológicas muy fuertes. Siempre las hubo, y ahora más con Internet. La logística, es decir, destruir la posibilidad del enemigo de tener armas, de tener vehículos, de tener comida, hace que se vayan debilitando, ¿no? La moral, atacar la voluntad de resistir, la cohesión social y sobre todo la legitimidad de la guerra. Que tu adversario piense que no es legítima esa guerra que empezaron. En Rusia ya empieza a haber gente que empieza a decir, esta operación especial ya no tiene sentido, nunca lo tuvo, ¿eh? Es decir, normalmente estos están cayendo por los balcones los que lo dicen, pero empieza a haber gente que lo empieza a plantear. Y política, atacar la estabilidad interna. Importantísimo esto. Esto es lo que busca, por ejemplo, cada mensaje que da Netanyahu a la oposición iraní. Venimos a liberarlos. Mirad al cielo, que hay un dron nuestro protegiéndoos. Lo que buscan es que desde dentro se rompa el sistema. Apoyo internacional. Que nadie apoye a ese país. Es lo que Rusia pretende cada día con que Estados Unidos deje de mandar armas a Ucrania. Capacidad de decisión. Que nadie tome decisiones en un país. Por eso hay que matar siempre a quién. Claro, lo que antes era sagrado, ¿no? Es decir, con la muerte de Ali Khamenei se planteó la gente diciendo, es que no se puede matar a un jefe de Estado. Pues a mí me enseñaron que al ajedrez hay que matar al rey. ¿No? El objetivo del ajedrez es ese, es matar al rey. Es decir, ¿se puede matar a un pobre desgraciado que va a la guerra por 100 euros y no al tío que lo manda? No, lo que pasó es que llegó un momento que los reyes se alejaron del campo de batalla, pero en la historia los reyes iban a la guerra. Es verdad que el último rey español fue Felipe II, en la batalla de San Quintín, que llegó un poco tarde, pero estuvo. Pero antes estaban todos en el campo de batalla, porque era la forma de luchar. Ahora se van a un búnker, escondidos, mientras mandan a sus fanáticos a ponerse encima para protegerlos, ¿no? Es decir, esto es lo que pasa. Por eso hay que atacar, si puedes, el centro de gravedad principal, ¿cuál será? El político. Por eso ya no es atacar un ejército, es un sistema. Destruir el sistema, ¿vale? Bueno, es que no sé cuántas me quedan. La guerra en la zona gris. Bueno, esto es lo que os decía antes, ¿vale? Os lo expliqué con la guerra híbrida, ¿os acordáis, no? Ahí tenemos que sin declaración de guerra es como se empiezan las guerras a día de hoy. Y la ONU te puede decir, es que no hay guerras abiertas en el mundo. No, lo que hay son conflictos. ¿Me entendéis, no? Eso de llegar a un embajador, yo te declaro la guerra, no lo veréis. No hay inicio formal, difícil de responder, porque a veces, claro, una guerra en la zona gris, ¿cómo respondes? Voy a poner un símil, que nadie me oye, ni grabado. Que un país vecino te suelte 2.000 inmigrantes en la valla. ¿Eso es una guerra, eso? Sí, eso es una amenaza en la zona gris. Claro, imaginar que eso se llamó la Marcha Verde. Ya existía antes, ¿eh? La Marcha Verde es una zona. ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo se responde? Ahora, ¿disparamos a todos los que vienen por ahí? La Marcha Verde fue eso. Y España no supo cómo reaccionar. No sabe nadie eso.
Ambigüedad constante. Herramientas. Desde ciberataques, sabotajes, desinformación, presión económica. Ya lo vimos antes. Actores, esto lo vimos todo antes. El objetivo, importante. Desgastar, evitar una guerra abierta y ganar sin combatir. Esa es la mejor guerra. Si tú ganas sin combatir, como Trump se vino arriba al coger a Maduro y poner a Delcy de presidenta, pensó que a lo mejor las guerras son todas así. Pero lo que hizo en Venezuela es una guerra sin combatir, ¿lo entendéis? Y lo más importante, todo esto, negación plausible. No, yo no fui. ¿Por qué me dices que yo fui? Estos son los Hamas, esto es Hezbollah, esto es el Frente de Liberación de Judea, ¿no? No yo. Y hoy se puede perder una guerra sin saber que estás en ella. Esto es muy importante. Y sobre todo hay gobiernos que puede que no se enteren de esto. Hoy puedes perder una guerra sin saber que estás en ella, porque piensas que no hay guerras. Y esto es muy importante esto. Una decisión que tomes en una guerra puede afectar a la futura guerra, sin saberlo. ¿Quién gana este tipo de guerra? Los que se adaptan a este tipo de guerra, los que son flexibles. Es decir, Francia ya está implementando fabricación de drones en el campo de batalla. Tiene unos carros que los ponen en un todoterreno y son capaces de fabricar drones la propia compañía de infantería. No hace falta que les lleguen. Tienen sus impresoras 3D, tienen sus electrónicas para montarlos ellos. España vamos más lentos, por lo tanto somos menos flexibles. La innovación, importantísimo esto, ¿vale? Y España tenemos empresas líderes en innovación tecnológica. Gran parte de los misiles y los drones ucranianos tienen tecnología española. Pero no hay ganas de implementarlo. Los que resisten, importante. Industria, información y moral. Industria, para seguir fabricando y combatiendo. La información, muy importante, el relato. La causa de la guerra. ¿Por qué es esto? Porque la moral va unida. Es decir, si tú no eres capaz de decir que tu causa es justa y que la defensa de tu nación es lo importante, tus soldados van a dejar de combatir. Y lo que llamaba Clausewitz la trilogía de la guerra, que es el gobierno, el pueblo y el ejército, juntos, son imparables. Pero si tú quitas uno de los tres, se cae. Por lo tanto, normalmente, en las guerras, ¿qué se ataca? Al ejército. Pero en las guerras modernas, ¿se ataca a quién? Al pueblo. Con la guerra de la información y la desinformación. ¿Vale? Y no gana el más fuerte, gana el que se adapta. Y aquí finalizamos. Quien no entiende la guerra, no entiende el mundo. Y si queréis entender el mundo, que viene mi libro. Bien de tiempo, ¿no? Vale. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, yo, como siempre, tengo un tiempo para responderlas, ¿no? Ahora hay turno de preguntas. Que alguien levante la mano, quien quiera preguntar a Francisco, y empezamos el... Adelante. Sí. Sí, sí. Yo, después de escucharle y tal, pues me da un poco de lo como laboral, ¿no? O sea, bueno, antes de estar la guerra nuclear, tocaba encima y no sentías nada, ni dolor ni nada. Caía en sí ni nada. Sí. Pero ahora parece que es más bien agobiante, porque puede estar como esos hombres 4 años en una trinchera, pasándolo como lo que pasaba en una trinchera y siempre pueden estar viendo con luz, acá pensando que sería peor esto que la bomba nuclear que te está subiendo. Sí, sí. ¿Viendo esto? ¿Qué futuro? O sea, A ver. nunca vamos a tener pacto, nunca vamos a... Y lo contrario, sería peor, porque sería más fácil y hubiera más ganas de constitucionalidad. Sí, bueno, a ver, resumen de esto, al igual que la charla anterior. Va a haber más guerras que muchas veces en la historia. ¿Por qué? Porque cuando las guerras sean tecnológicas, el coste de oportunidad es menor. Es decir, no es lo mismo empezar una guerra en la que sabes que te van a morir 100 soldados en el primer desembarco, a una guerra en la que te vas a perder 100 drones o 100 robots. Entonces, imagínate que dentro de 15 años que el US Marine Corps o la infantería de marina china no mande una oleada de infantes para tomar una playa, sino que mande una oleada de drones aéreos, una oleada de drones navales, y a partir de los navales empiecen a desembarcar robots, ya sean humanoides o orugas. Va a haber más guerra, nadie va a tener miedo a esa guerra.
Y eso va a llevarnos a un panorama mayor de conflictos. Siempre que no se logre una hegemonía total por parte de un país que dé miedo a los demás a empezar conflictos. Que es lo que vivimos ¿os acordáis? En la charla anterior os conté que la caída del muro de Berlín nos llevó a esa paz, a ese mundo Alicia que vivimos en Europa de la hegemonía americana, la Pax America. ¿Por qué? Porque nadie ponía en tela de juicio a Estados Unidos. Con la caída, para mí, de Afganistán, esa retirada que hicieron tan extraña, todo el mundo dijo, Estados Unidos ya no es nadie. Y empezamos aquí a subirnos a la parra. Y Donald Trump, que es un personaje, pero está haciendo la política de volver a la hegemonía estadounidense para que nadie se le enfrente. Por tanto, si lograse eso, podríamos tener un equilibrio. Si no se logra eso y se va al mundo ese famoso multipolar, va a haber muchos conflictos regionales. Pero no conflictos regionales como antes, que era entre el grupo guerrillero no sé qué y el gobierno, sino lo que está pasando a día de hoy, que nadie habla de ello, nadie está hablando. La guerra entre Pakistán y Afganistán. Están en guerra, ¿eh? Llevan 5 días más que la de Irán. Se están pegando zambombazos y nadie habla de ella. ¿Por qué? Porque se van a solapar conflictos. Se van a interconectar de alguna manera. Pero va a haber muchos. Y ojalá no sea así. La guerra nuclear, con la mutua destrucción asegurada, no va a haber ese problema. Porque el que lance una bomba va a recibir otra. Y eso va a llevar a una escalada que nos va a llevar a la destrucción total. ¿Vale? Yo confío que no. Yo espero. Sí. Bueno, perdón, con respecto a lo que usted dice de la guerra Afganistán-Pakistán, sí, que empezó antes, no se habla en nuestro mundo occidental porque no nos influye tanto, no nos toca tan cerca, pero en el mundo asiático sí que se habla. Sí, sí. Hay que entender que depende del lugar, sí. Y qué canales de información veas. Que si ves las televisiones asiáticas, claro, todos te informan. Sí. No, yo sigo cuentas de Afganistán y Pakistán, o sea, no, yo entiendo lo que estamos diciendo, cada sociedad tiene puntos de vista. Claro, la India ahora mismo, seguro que están siguiendo el conflicto de Pakistán, ¿por qué? Porque cada zambombazo que Afganistán mete a Pakistán, aplauden. Porque es un pepinazo que no van a darle exilios. Claro. Y por ejemplo, y China pierde un aliado, que sería Afganistán, que le permitiría ir a Irán sus camiones por tierra, y no quiere que haya una guerra entre Afganistán y Pakistán porque son los dos amigos de China. Se pegan entre ellos, pero en el fondo son amigos chinos. Y por tanto, el que está perdiendo en este momento, ¿quién es? China, que tiene amigos pegándose entre ellos. Es decir, esto es un tema que sí es verdad, la prensa occidental tampoco habla de África. Solo habla de África cuando dice Trump que si siguen matando cristianos en Nigeria va a ir él. Las televisiones francesas tienen apartados en que se habla de la política de África. Claro. No puedo analizar ahora en qué profundidad lo hablan. No, pero eso lo hacen porque hay que entender que todo el centro de África es la francofonía, es decir, ese mundo de la Francia, que de hecho, pues que esto sería para hablar largo y tendido, Francia fue víctima de una guerra cognitiva muy grande. Rusia, ya desde el 2014, el grupo de Prigozhin, la Wagner, creó campañas en contra de Francia en Níger, en Mali, en Burkina Faso, para echar a los franceses. Y ahí Rusia lo hizo muy bien. Creó grupos de Facebook que se titulaban Francia sin franceses, África sin franceses, todo para ir contra el colonialismo francés. Pero nunca para liberar esos pueblos, sino para ocupar ellos el lugar. Es decir, esto es así, ¿no? Y eso lo hicieron muy bien. La verdad que yo leí una historia de la Wagner y contaban cómo lo fue haciendo y lo hizo muy bien. Guerra informativa, guerra cognitiva. Tenemos aquí una pregunta. Sí. ¿Qué tal? Estamos con la política de discusión nuclear, pero no hemos estado hace 24 o 48 horas muy cerca de que el Estado Mayor israelí pudiera haber aplicado la política Samsung. Estoy hablando de Dimona y de unos señores del otro lado que hacen la teoría del loco y dicen, yo te voy a desalinizadora, pero yo te voy a Dimona porque así te destruyo tu país. No, sí, a ver, Dimona, para que lo sepáis, Israel es pequeño, no es muy grande, es como un poco 2 Asturias a lo largo, y tiene una central nuclear que es donde hace sus armas nucleares,
y una central eléctrica que es Dimona, ¿vale? Pues justo atacaron la localidad de Dimona, es decir, a 13 kilómetros de la localidad de Dimona está la central nuclear. El ataque fue intencionado, es decir, atacaron la localidad de Dimona diciendo, la siguiente, vamos a la central. Eso es importante. ¿Qué pasó? Que yo creo que el paraguas de protección estaba centrado en la central y la ciudad cayó un misil. Y hizo daño, hirió a varias personas. No creo que no murió nadie. Hubo 150 heridos y 11 muy graves, pero sí que es un miedo que tiene Israel. Si le atacan Dimona, ya te digo yo, que la siguiente bomba va a Bushehr, que es la central nuclear que tiene Irán. Porque los israelíes saben que no pueden perder una guerra. No, lo que pasa es que una vez que si es teoría de loco, nos volvemos locos todos, sí, a ver, sí. Y nos jorobamos. Sí, a ver, eso lo explico, a ver, explico. No, lo explico, sí. A ver, en teoría, los israelíes tienen una doctrina que no es oficial, ¿vale? Se cree que es la que tienen, que se llama la doctrina Sansón. Sabéis que Sansón derribó las columnas y murió él, ¿vale? Pero destruyó el templo, ¿no? Pues la teoría de la doctrina Sansón es que si Israel va a tener un ataque nuclear de un adversario, va a destruir el país y el entorno antes de ser destruido él, ¿vale? Para eso, esto es igual que la mutua de destrucción asegurada, lo único que en el caso de Israel es preventivo. Esta guerra se entiende que es para evitar que le pase eso, pero claro, un ataque con una bomba convencional a una central nuclear tiene consideración de ataque nuclear y podría tener respuesta nuclear, y en ese caso sí, llevaría una escalada muy grande. No creo que atacasen Teherán porque sería una escalada demasiado grande, y el problema que tendría para igualar el ataque sería atacar Bushehr, pero Bushehr, la corriente de vientos va siempre a Emiratos Árabes y Omán, por lo tanto un ataque a la central nuclear iraní afectaría a los países árabes más que a Irán. No sé si con esto respondo. Es una locura todo. El problema, claro, que en el otro lado tienes locos, claro, sí. Claro. Yo quería que se lo explicaras a los demás. Perdone, ¿y qué opina de lo último, que Estados Unidos convenció a Japón? Quiero decir, que Trump convenció, entre comillas, o exigió de Japón la producción de armamento, que es un tabú, primero prohibido por la Constitución japonesa, que como sabemos fue creada la Constitución japonesa por los americanos, que es un super tabú. ¿Y qué precio político le va a costar a esta primera ministra, que fue popularmente el 80%, sí, 80 algo, sí. Tan usual en Japón, que sea una votación tan positiva en la elección de un primer ministro? ¿Qué coste va a tener cuando el pueblo de Japón tiene encarnadísimo, quizás por un indoctrinamiento ya de final de la Segunda Guerra Mundial, por lo que sea, pero tiene encarnadísimo no a cualquier conflicto bélico, no a cualquier producción de armas, nada de nada? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Y cuál es el pago, si usted lo sabe, de Trump a Japón? No, esto te lo explico bien, te lo explico fácilmente porque Japón, la autodefensa japonesa, vale. Primero hay que, a ver, al acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos implementó que Japón no podía tener ejército, podía tener fuerzas de autodefensa. Vale, estas fuerzas de autodefensa fueron creciendo a tener casi tamaño de un ejército convencional. Y hay gente que dice, no, es que Japón no tiene ejército. Mentira, es el tercer país del mundo en destructores de guerra. ¿Vale? Tiene muchos. Lo que pasa es que le llaman flota de autodefensa. ¿Vale? Y ahora va lo que a lo mejor no controlas de esta parte. Esta mujer que ganó es, digamos, ultraconservadora. Le llaman la Trump japonesa. Ganó por minoría en unas elecciones, digamos, secundarias, fue como reelegida después de un cese, y ella convocó elecciones y ganó con el 83%. Pero en su programa electoral está el rearme de Japón por China. Claro. Esto hay que tener cuidado con lo de autodefensa, ¿no? Puedes llamarlo autodefensa y tener 5 portaaviones. Ellos tienen 2 portaaviones que eran un portahelicópteros que convirtieron ya en portaaviones porque le cambiaron la pista para que aterricen los F-35,
Y el otro lo están haciendo ahora mismo. Acaban de votar un nuevo submarino eléctrico que, en teoría, están implementando un incremento del gasto en defensa grandísimo para China. Y en cuanto a las armas que le pide Estados Unidos, eso es por los misiles interceptores. Los Patriot estadounidenses emplean tecnología electrónica japonesa. Entonces les pide que fabriquen más. Y los Patriot, los Tomahawk, los tienen también los japoneses. Entonces Japón los fabrica para ellos, pero ahora Estados Unidos le pide que se los fabrique para él. No va en contra del mandamiento constitucional, porque era el mayor fabricante después de Estados Unidos de esas armas. Pero, ¿qué piensa de todo eso China ahora que en los últimos tiempos, y a pesar de la historia terrible y la confrontación entre China y Japón, ahora Japón y China estaban como acercándose y tratando? ¿O es una estrategia de Estados Unidos el pedir esa producción de ese armamento a Japón para que rompa sus acercamientos? Te lo explico rápidamente. China rompió relaciones casi diplomáticas con Japón ya hace 4 meses. Los turistas chinos no pueden viajar a Japón porque la primera ministra japonesa dijo claramente que iba a rearmar su país contra China. Aquí no metéis a Trump en nada. Es decir, Trump es culpable de sus cosas, pero no de todo. Es decir, China es una amenaza para Japón, existencial. Y Japón acaba de poner misiles tierra a tierra en la isla más cercana con China, para defender su país de un ataque chino. Es decir, estos son problemas que tienen entre ellos, y el hecho de que Trump le pida más armas no hace que... El problema ya está ahí. Tú buscas rearme japonés, y el rearme japonés lleva ya 3 años potente. Y el último año, con esta ministra, mucho más. Esta primera ministra es muy guerrera. De hecho, bueno, decían que ella tiene como tradición familiar visitar una vez el cementerio de los héroes japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no es una pacifista. Y aquí Trump no tiene nada que ver con esto. Bueno, tiene que ver que son amigos, pero... Pero me extraña No. de que se distancie, o sea, que Japón... No, es que China no es amiga de Japón, son adversarios. Pero estaban... Bueno, yo veo la televisión japonesa todos los días. Negocios. Estaban... Parecía que había estaban acercándose, lo cual, claro, para el resto del mundo, a Estados Unidos y a otros mundo. No, pero esto cambió mucho en los últimos años. China es ¿sabes que piden unas islas de Japón? Tienen un reclamo territorial. Y ese reclamo territorial para los japoneses jamás van a ceder esas islas. Y todo tiene que ver con esas islas. No es un tema de Trump. No, en este caso, yo cuando Trump tiene la culpa lo digo, pero en este caso... No. ¿Y qué coste? Sí. Una pregunta. Hay más preguntas. El envío de estas 2 brigadas expedicionarias de marines, ¿cómo lo interpretas tú? A ver, lo interpreto, que es lo que hay que hacer para abrir el canal, el estrecho. Pero, o sea, no van a pescar ellos. O sea, los mandan No, tú no metes al JUS Tripoli desde Japón y al JUS desde San Diego. El que va de San Diego, no me acuerdo el nombre ahora mismo, el JUS Texas, no, está en el Caribe. Bueno, no mandas a los marines desde San Diego, California, hasta Irán para ir a pescar. ¿Vale? El tema es qué van a hacer al llegar allí. Van a tomar las islas del estrecho, van a tomar la isla de Hark, que es donde está el 92% del petróleo de Irán, que sería atacar el nodo energético y el nodo de exportaciones. Es decir, yo siempre digo lo mismo, tú no mandas miles de hombres al otro lugar del mundo para no hacer nada. Como los rusos estuvieron 3 meses en la frontera con Ucrania, para nada, no, iban a invadir el país. ¿Se puede hacer mucho con 4.400 marines? No. Se puede tomar islas, o como mucho unas playas en la zona de Hormuz, sacrificándoles a que les caiga todo encima, ¿vale? Pero, por ejemplo, Japón, me meto yo Japón. Japón es uno de los pocos países que dijo que iba a mandar dragaminas al estrecho de Hormuz. ¿Pero por qué? Porque todo su petróleo viene del Golfo Pérsico. Y ahora, por ejemplo, hablé con un seguidor mío del canal que es español, que vive en Filipinas, y Filipinas solo le queda petróleo para 2 semanas. Porque el 100% del petróleo filipino viene del Golfo. Entonces tiene un problema. Y lo poco que pueden conseguir es tan caro el precio que no lo pueden comprar.
Eso es otro tema. Por ejemplo, Donald Trump creo que le va a mandar parte del petróleo de Alaska a Japón. Y una vez que lo tenga, va a seguir comprando el de Alaska. ¿Por qué? Porque un petrolero de Alaska a Japón tarda 12 días y del Golfo Pérsico a Japón tarda 20 y pico. Estas cosas, al final es... ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera aportar algo? Pues un par de avisos. Francisco tiene el libro que está formando el ciclo, por si alguien lo quiere adquirir y que se lo dedique. Mañana tenemos la presentación del libro de la Universidad Laboral de Gijón, su monumental contenido en obras de arte, con Rafael Morán. Y ya un poco de publicidad. El Ateneo Jovellanos vive de las cuotas de los socios. Necesitamos más socios para hacer más ciclos como este. Si bien este está subvencionado por el Ayuntamiento de Gijón, si alguien quiere hacerse socio por una módica cantidad, pues me lo puede preguntar al acabar este ciclo. Y queremos dar las gracias a Francisco. Un fuerte aplauso para Francisco.